La importancia que tienen los lugares en donde el pueblo de Israel estaba pasando, sobre todo ya estando tan cerca de la tierra prometida. Y esos nombres de esos lugares están registrados en la Escritura con un propósito, igual que los nombres de las personas, tienen un propósito. Dios está dando un mensaje a través de estos nombres. Y vamos a, como decía, es la segunda parte del tema avanzando hacia la tierra prometida. Y hoy vamos a ver del versículo 18 al 20 de Números 21. Libro de Números, capítulo 21, del versículo 18 al 20. Le voy a dar lectura desde el versículo 16 como contexto. Dice Números capítulo 21, del versículo 16 en adelante. Dice: de allí vinieron a Beer, este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés: reúne al pueblo y les daré agua. Entonces cantó Israel este cántico: sube, oh pozo, a él cantad, pozo, el cual cavaron los señores, lo cavaron los príncipes del pueblo y el legislador con sus báculos. Del desierto vinieron a Matana, y de Matana a Nahaliel, y de Nahaliel a Bamot, y de Bamot al valle que está en los campos de Moab, y a la cumbre de Pisga que mira hacia el desierto. Amén. Bien, hermanos, en la exposición anterior se dijo que a estas alturas, o sea, ya en esta narración de Números 21, ya el pueblo había llegado a un punto de no retorno. Y esto, hermanos, yo creo que usted ya ha escuchado esta expresión de llegar al punto de no retorno, al punto de no volver atrás, al punto de no echarse para atrás. Bueno, pues Israel había llegado a ese punto del no retorno cuando acamparon al otro lado de Amón. Ahí dice en el versículo 13, ¿verdad? Donde dice: de allí partieron y acamparon al otro lado de Arnón, que es el que está en el desierto y que sale del territorio del amorreo, porque Arnón es el límite de Moab, entre Moab y el amorreo. O sea, cuando ellos cruzan ese vado, ese arroyo, para ellos es tan importante que lo compararon como cuando cruzaron el Mar Rojo. Ahora sí que el Mar Rojo fue un parte de aguas, literalmente, un parte de aguas entre su vida antes en la esclavitud de Egipto y su vida después de cruzar el Mar Rojo. Pues para ellos también el cruce del otro lado de Arnón, como dice ahí el versículo 13, para ellos fue también un parteaguas, fue como el fin de una etapa y el inicio de otra. Y tan importante para ellos que cantaron ahí en el versículo 14, dice: por tanto se dice en el libro de las batallas de Jehová lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón y a la corriente de los arroyos que van a parar en Ar. ¿Por qué? Porque este era el límite, dice ahí, entre lo que era el territorio del amorreo y el territorio de Moab. Y hay que recordar que a partir de ahí, del territorio de Moab, comenzó pues lo que era ya la distribución de la tierra prometida. Dice, y es que en verdad estaban a las puertas de la tierra prometida, pero todavía Dios tiene muchas cosas que enseñarle a su pueblo antes de darles posesión de la tierra. A partir del versículo 18, por eso yo quiero que usted siga ahí con atención, tenga abierta su Biblia en este pasaje, ¿verdad? O su dispositivo, ¿verdad? Ahí en Números capítulo 21. A partir del versículo 18, la tercera parte, cambia el sentido de las acciones que realiza el pueblo de Israel. En los versículos anteriores se repetía la expresión: después partieron, como dice en el versículo 10, y partiendo acamparon en el desierto, en el versículo 11, y luego y partieron de allí, en el versículo 12, y de allí partieron y acamparon, versículo 13. O sea, da la idea
de que van de un lugar a otro, aunque ya vimos que van avanzando hacia el norte, o sea, van avanzando, acercándose cada vez más a la tierra prometida. Pero llega un punto en donde cambian y dice, y vinieron, y de allí vinieron. Ya no partieron, ya no fueron, sino ahora vinieron. En el versículo 16 dice, y de allí vinieron a Beer. Este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés, reúna al pueblo y yo les daré agua. Esto, hermano, me recuerda lo que dice ahí Isaías 55, ¿verdad? A todos los sedientos dice, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Ahora es Dios quien está llamando, es Dios quien está invitando. Jesús mismo cuando vino dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ya no se trata de ir a tal o cual lugar, ya no se trata de ir a tal o cual santuario. No, ahora hay que venir. ¿Y hay que venir a quién? A Cristo. A Cristo. O como vemos ahí en el Antiguo Testamento, Dios dice, ¿verdad? Jehová dice, venid a mí. Venid a mí. Todos los sedientos. Venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero vino y leche. O sea, es Dios quien está invitando. Él quiere suplir tus necesidades básicas, tus necesidades fundamentales de comida, de vestido, pero sobre todo tus necesidades emocionales, tus necesidades espirituales, esas necesidades que nadie puede llenar. Como alguien dijera, ¿verdad? Hay en el corazón del hombre un hueco, un vacío que tiene la forma que tiene de Cristo, por así decirlo. ¿Y eso qué quiere decir? Que solamente Cristo puede llenar ese vacío, ese hueco. Nadie más. Ni las personas ni las cosas pueden llenar ese lugar que solamente Cristo puede llenar. Y por eso dice, venid a mí, dice el Señor. Y aquí vemos entonces, en este pasaje de Números 21, dice en el 18, al final dice, del desierto vinieron a Matana. Ahora, ¿qué quiere decir Matana? Matana quiere decir regalo. Quiere decir regalo. Vinieron entonces al regalo. Y un regalo debe de haber alguien que lo está dando y alguien que lo recibe. Y en este caso quien lo está dando es Dios mismo. Y quien debe recibirlo es el pueblo de Israel en este caso. Pero esto lo trasladamos, hermanos, vamos primero al pueblo de Israel y luego a nosotros. Con relación al pueblo de Israel, por medio de esto, le está diciendo, yo tengo un regalo para ti. Por medio de esto, Dios le está recordando al pueblo que lo que pronto van a poseer, o sea, esa tierra que pronto van a poseer, es un regalo de parte de Él, de parte de Dios para el pueblo. No es algo que merecen o se han ganado. No es algo que Dios les deba. Y esto es importante, hermanos, porque hay personas que creen que Dios les debe mucho. O que se merecen muchas cosas. Pero, hermanos, en verdad, ¿Dios nos debe algo? No. Nosotros le debemos todo. No decir mucho. No, nosotros le debemos todo. Para empezar, le debemos la vida. Porque Él nos ha dado la vida. Nos ha dado el aire para respirar. Está dando el sol que nos alumbra. ¿Qué más nos ha dado? Nos ha dado una familia. Nos ha dado una casa donde vivir, sea propia, sea prestada, sea rentada, pero tiene donde vivir. Le ha dado que comer. Hasta ahora Dios le ha provisto. O sea, Dios, hermanos, nos ha dado todo.
todo lo necesario y aún más. Así es que los que estamos en deudas somos nosotros con Dios, no Dios con nosotros. Y aquí Dios le está diciendo a su pueblo, por eso lo lleva a ese lugar, Matana, que significa regalo, que Dios les tiene un regalo para ellos, que lo que van a poseer, a donde van a tomar posesión, es algo que Dios les está dando, no es algo que ellos están comprando, no es algo que ellos se merezcan, sino es, como dice en Efesios 2, 8 y 9, por gracia sois salvos, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es un regalo de Dios. La salvación no se compra. No puede comprarse la salvación por parte del hombre. ¿Por qué? Porque la salvación, tu salvación ha sido ya pagada, ha sido ya comprada por Cristo. Y ahora Él te la ofrece gratuitamente. Es un regalo de parte de Él. No, tú no puedes comprarla, tú no puedes pagarla, tú no puedes ganártela. Solo Dios te la puede ofrecer por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso dice que el que tiene al Hijo ya tiene la vida. Pero el que rechaza creer en el Hijo, el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, sobre ellos. Todavía está la ira de Dios. Mientras no haya arrepentimiento, mientras no haya esa confianza en Cristo, el hombre o la mujer que rehúsan aceptar la salvación de Dios en Cristo, se encuentra todavía bajo la ira de Dios. Entonces, hermanos, aquí vemos que Dios está diciendo, no se trata de ir, sino que de venir. Por eso dice Isaías 55:1, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Hermano, aquí está mencionando sedientos, los que necesitan agua. ¿Y qué es lo más importante para quienes viven en un desierto? Pues el agua. El otro día yo estaba viendo un documental, ¿verdad?, de pueblos donde carecen de agua, en donde hay un pozo para la comunidad y solamente les dan dos botes de agua de 20 litros. Y a veces cuando no hay más, un solo bote de agua de 20 litros para todo el día. Imagínense. Y nosotros sabemos qué fácil es abrir a la llave nada más. Pero para los que no tienen agua, para los que viven en el desierto donde no hay agua, lo más precioso, lo más valioso para ellos es el agua. Y por eso aquí se está dirigiendo Dios a su pueblo, a todos los sedientos. Venid a mí, dice el Señor. Y comprad sin dinero agua, vino, leche. O sea, no solamente agua, sino aún vino, leche. O sea, algo todavía, como diríamos, más valioso que el agua, el vino, la leche. Entonces hay que venir a Cristo, hay que venir a Dios. Y luego dice en el versículo 19, y de Matana a Nahaliel. ¿Qué significa Nahaliel? Nahaliel quiere decir, Dios es mi herencia o herencia de Dios. Aquí, hermanos, cuando Dios le lleva a ese lugar, le está diciendo a su pueblo que antes de tomar posesión de la herencia que Él va a darles, leímos hace un rato en el Salmo donde dice que Dios le dio en heredad la tierra a su pueblo, a Israel, su siervo. Sí, la tierra de Canaán, la tierra prometida, Dios se la dio en herencia a su pueblo. Y aquí vemos, hermanos, entonces que de ahí de Matana lo lleva a Nahaliel. Y Nahaliel quiere decir, Dios es mi herencia o heredad de Dios. Y de esa manera Dios le está diciendo a su pueblo que antes de tomar posesión de la herencia que Él va a darles,
ellos deben hacer de Dios mismo, oigan bien, deben hacer de Dios mismo su herencia, su bien más preciado. Y esto es importante, hermanos, porque muchas veces nos dejamos absorber por las cosas materiales. Lo que vemos es lo que más nos atrae. Pero, hermanos, lo más valioso no se ve. Y en este caso, ¿qué es lo más valioso? ¿Qué es lo máximo? Es Dios mismo. Él es el bien supremo. No hay otro más, ni otra cosa más valiosa, no hay otra persona más valiosa que Dios mismo. Y por eso Él quiere que hagamos de Él nuestra herencia, que para nosotros Él sea lo más valioso, lo más importante. Y por eso David, ahí en el Salmo 16, versículos 5 y 6, dice, el Salmo 16, 5 y 6, Jehová es la porción de mi herencia, ¿y qué? Y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. O sea, tú eres lo mejor, o como dirían ahora, tú eres lo mejor que ha pasado en mi vida. A veces le decimos a alguien, ay, tú eres lo mejor que ha pasado en mi vida. Ay, qué tierno. No, hermanos, lo mejor que debió haber pasado o debe estar pasando en nuestra vida, no pasado ya quedado en el pasado, sino lo mejor que debe estar pasando en nuestra vida, ¿quién es? Dios mismo. Dios mismo. Por eso sigue diciendo el salmista ahí en el Salmo 16, versículo 6, las cuerdas me cayeron, dice, en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Hermosa la heredad que me ha tocado. Dice David, esto es lo mejor. No podía haberme tocado algo mejor. Y así, hermanos, debiera ser nuestro sentir, nuestra actitud para con Dios. Y por eso es lo que quería Dios que sintiera su pueblo. Por eso lo llevó a Nahaliel, para decirle, yo quiero ser tu herencia, o como le dijo a Abraham, yo quiero ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Yo quiero ser tu Dios y el de tus hijos, de tus nietos y de tus bisnietos. Anda delante de mí, dice Dios a Abraham, dice, quiero que camines conmigo, dice Dios. Dios quiere caminar contigo, pero la pregunta es, ¿tú quieres caminar con Dios? Dios quiere llevarte por un buen camino. ¿Estás dispuesto a ir con Dios por ese buen camino? ¿O quieres agarrar tu propio camino? ¿O quieres agarrar tu propio rumbo? Recuerda nada más que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es muerte, su fin es destrucción. Así que yo te aconsejo, te recomiendo que mejor vayas por el camino que Dios quiere llevar. ¿Por qué? Porque su camino conduce a la vida eterna. Y de ahí dice en el versículo 19, y de Nahaliel a Bamot. Bamot, ¿qué quiere decir Bamot? Alturas, o lugar alto, es lo que quiere decir Bamot. Alturas o lugar alto. Solo estando en Dios y siendo guardados por Él, podemos dejar el valle o el desierto y ascender a alturas insospechadas. Ya Dios los había traído en el desierto. Y es verdad que en el desierto sufrieron mucho, sufrieron hambre, sufrieron sed, Dios les proveyó de comida, Dios les proveyó de agua, pero aún así tenían muchas limitaciones. No habían estrenado ropa desde que salieron desde Egipto, porque dice que su ropa no se envejeció, su calzado no se rompió. A lo mejor ya querían unas sandalias Louis Vuitton, algo así. Pero Dios les había manifestado su poder, su misericordia, su amor.
haciendo que su calzado no se rompiese, no se acabase, que su ropa no se envejeciese. Pero aún así tenían limitaciones, por supuesto. El desierto, como sea, ¿verdad?, siempre es un lugar difícil, un lugar de prueba, un lugar de sufrimiento. Pero de ahí Dios le está diciendo a su pueblo, ya no más desierto. Ahora estás a punto de tomar posesión de la herencia del regalo que yo tengo para ti. Y por eso dice que lo lleva a Bamor, a las alturas, a un lugar alto. Y decimos que solamente estando en Dios y siendo guiados por Él, podemos dejar el valle o el desierto y ascender a alturas insospechadas, o sea, a lugares que no nos imaginábamos, a experiencias que jamás te habías imaginado tener en tu comunión con Dios. Por eso también dice, clama a mí, que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Solamente con Él vas a conocerlas. Solamente con Él vas a experimentarlas. El mundo te podrá ofrecer muchas experiencias, pero muchas de esas experiencias son muy triviales, son muy pasajeras, y muchas de esas experiencias te van a dejar amargos recuerdos, te van a dejar mucha carga de conciencia. Pero lo que Dios te ofrece es algo que va a perdurar, que va a permanecer, que va a trascender para la eternidad. En 2 de Samuel capítulo 22 versículo 32 al 34 dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Son preguntas, como dicen, retóricas. La respuesta es, ¿quién hay como nuestro Dios? Ninguno. ¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? No hay otra roca como nuestro Dios. Dios es el que me ciñe de fuerza, decía el salmista, y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. ¿Quién es el único que puede sostenernos? Dios. Por nosotros mismos caemos, nos debilitamos, nos cansamos, tendemos a, como dicen por ahí, a tirar los guantes, a colgar la toalla. Pero el único que va a sostenernos es Dios. El salmista lo decía. Él es el que me ciñe de fuerza. Él es el que sostiene mis manos, me hace firme, dice, estar firme sobre mis alturas, el que me sostiene. Y Habacuc decía algo similar ahí en el capítulo 3, versículo 19, en su oración decía, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas. Lo mismo decía David, quien hace mis pies como de ciervas, ahí en Samuel, segundo de Samuel 22, es un salmo también, por cierto, ¿no? Quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Y Habacuc decía, Jehová el Señor es mi fortaleza, el que hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. David decía, me hace estar firme en mis alturas. Y Habacuc dice, y me hace andar firme en mis alturas. Recuerdo que en mi Biblia de estudio tengo una notita ahí que le puse de que según los que han estudiado esto, ¿por qué Habacuc dice que hace mis pies como de ciervas y me hace andar en mis alturas? Y es que los que han estudiado a las ciervas o a las cabras que crecen, que viven allá en las montañas, en las alturas, dice que tienen sus patitas más delgadas que los machos. Y aparte de eso, sus pezuñas, ¿verdad?, están hechas de tal manera que les permiten sostenerse en salientes pequeñitas. Y por eso pueden aún andar ahí en los peñascos. Alguien diría, es que han evolucionado. No, Dios las creó de esa manera para que puedan, cualquier otra cabra, otra chiva de las que andan en el llano, no puede
caminar no puede estar en esas alturas. Solamente las que fueron hechas para esas alturas pueden estar ahí. Y hermano y hermana, tú y yo fuimos hechos no para estar en el llano, no para estar en el desierto. Fuimos hechos por Dios, ¿para qué? Para estar en las alturas, a donde Él quiere llevarnos, a donde Él quiere estar con nosotros. Dice ahí en el versículo 20, y de Bamot al valle que está en los campos de Moab. Aquí vemos, hermanos, que otra vez Dios nos lleva al valle. El Señor concede a su pueblo la experiencia de subir a grandes alturas para estar más cerca de Él. O sea, Dios le dice, como un día le dijo a Enoc, vente para acá, vente conmigo, porque Dios siempre venía, porque dice que no caminó con Dios, así dice, y un día Dios se lo llevó, un día ya Dios se lo llevó, ya no se volvió a ver a Enoc. ¿Por qué? Porque Dios venía y estaba con Enoc, platicaba con Enoc, le gustaba estar con Enoc, caminar con Enoc, Enoc le gustaba caminar con Dios, estar con Dios. Hasta que un día, yo decía la otra vez hablando de esto, Enoc invitaba a Dios a su casa y Dios venía con gusto. Le gustaba estar con Enoc. Hasta que un día, yo me imagino, ¿verdad? No lo dice la Biblia, hasta que un día Dios dijo, oye, yo siempre voy a tu casa, y siempre yo voy a visitarte, ahora yo quiero que tú vengas a mi casa, que tú estés conmigo, ¿no? Y se lo llevó y está allá con Él. Han pasado siglos, han pasado milenios y Enoc está con Dios, disfrutando de esa compañía con Dios y Dios disfrutando de la compañía de Enoc. ¿Sabes qué? Jesús también quiere disfrutar de tu compañía, pero que también tú disfrutes de la compañía con Él. Amén. Aquella noche cuando estuvo con ellos, con sus discípulos en la última cena, ¿verdad? Después de haberse, le dijo a sus discípulos aún en aquella cena antes, cuando se estaba preparando todo, le dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Cuánto he deseado tener comunión con ustedes, convivir con ustedes. Y en Juan 14 dice, en la casa de mi Padre, allá donde está Enoc, ya, en la casa de mi Padre, ¿qué? Hay muchas moradas. Voy a preparar un lugar para ustedes, allá en la casa de mi Padre, para que donde yo esté, porque Jesús dice, yo voy a estar con mi Padre, a donde yo esté, quiero que ustedes también estén conmigo. O sea, Él quiere que estemos con Él. Pero otra vez la pregunta, ¿tú quieres estar con Él? Pues entonces tienes que caminar con Él, tienes que dejarte guiar por Él, tienes que buscar la comunión con Él, tienes que disfrutar de su presencia. Imagínate si no disfrutas de su presencia y quieres estar con Él, y quieres estar con Él por toda la eternidad. ¿Estás segura? ¿Estás seguro de ello? ¿Estás convencida? ¿Estás convencido de ello? Nos lleva, dice, otra vez, ahí en el versículo 20, y de Bamot al valle que está en los campos de Moab. El Señor concede a su pueblo la experiencia de subir a alturas, a grandes alturas para estar cerca de Él y de aún contemplar su gloria y majestad para fortalecerlos y poder regresar nuevamente al valle, aún al valle de sombra y de muerte, como dice en el Salmo 23:4. Sí, hermanos, a veces Dios permite que después de una experiencia sobrenatural, no voy a decir una experiencia religiosa como dice una canción por ahí, pero después de una experiencia sobrenatural, esa experiencia espiritual con Dios, que no quisieras que pasara, quisieras que continuara, pero
llega un momento en que termina y vuelves a tu realidad y vuelves otra vez a lo mejor a tu rutina y vuelves a tu vida normal y vuelves a enfrentar los problemas, las situaciones. Bueno, también esto es real, pero debes saber una cosa, que aunque vuelvas a enfrentar tus problemas, tus dilemas, tus situaciones difíciles, ya jamás estarás solo, ya jamás estarás solo. El Señor siempre estará contigo y eso va a marcar la diferencia. Por eso aquí vemos incluso el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Cuando se transfigura delante de sus discípulos, allá en Mateo capítulo 7, versículo 1 al 9, por favor voy a pedir que busquen en Mateo capítulo 7, versículo 1 al 9. Creo que me equivoqué, ¿verdad? No es el pasaje que yo quería compartir con ustedes, perdón. Pero Jesús se manifiesta a sus discípulos. No sé si será, déjenme ver si es el. Bueno, perdón, no tengo la cita precisa, pero Él se transfigura delante de ellos y dice que aparece Jesús y aparece Moisés y Elías con Él y sus vestidos resplandecen, los vestidos de Jesús, la ropa de Jesús, su cuerpo de Jesús, la ropa y el cuerpo de Moisés y Elías resplandecen y Jesús está hablando con ellos. Mateo Jesús 17. está, ¿perdón? Mateo 17. Ah, gracias, Mateo 17. Ok, Mateo 17 del 1 al 9. Gracias por apoyarnos. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Ahí dice. A Pedro, a Jacobo y a Juan los llevó a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estamos aquí, si quieres hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Y al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos a nadie vieron, sino a Jesús solo. Y cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Tuvieron que descender del monte, pero mientras tenían esa experiencia sobrenatural, esa experiencia gloriosa con Cristo, ellos querían quedarse ahí. Bueno es, dice Pedro, para nosotros que nos quedemos aquí. Y vamos a hacer 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque queremos seguir disfrutando de este momento, de esta experiencia. Pero dice que Jesús les dijo, levántense, vámonos de aquí. Y tuvieron que descender del monte. Entonces, hermanos, hermanas, Dios quiere que enfrentemos nuestros desiertos, que enfrentemos nuestros problemas, que enfrentemos las situaciones a veces difíciles por las cuales tenemos que pasar, pero que lo hagamos ya no solamente en nuestros propios medios, no en nuestras propias fuerzas, sino recordando que en Él tenemos
un apoyo, que Él está con nosotros, que Él es nuestra fortaleza, que es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y sí, tenemos que aún transitar por el valle de sombra o de muerte, como lo tenía que transitar David, como lo tuvieron que transitar los creyentes del Antiguo Testamento. Pero así como David podía decir, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Que así también nosotros, hermanos, que no temamos, que no nos amedrentemos, porque el Señor está con nosotros. Dice, y de Bamot, versículo 20, al valle que está en los campos de Moab, y a la cumbre del Pisga que mira hacia el desierto. Pisga, ¿qué quiere decir? Pisga quiere decir dividir, quiere decir trascender, dividir, trascender. Y ahí, hermanos, recuerden que fue precisamente en ese monte en donde Moisés murió y fue sepultado. Dios le permitió desde ese monte a Moisés ver la tierra prometida. Pero por lo que vemos aquí, no solamente a Moisés, sino también al pueblo, aunque se menciona específicamente a Moisés porque Dios le dice a Moisés, por no haberme glorificado, por no haber creído en mí, tú no vas a introducir al pueblo a esta tierra. Y le permite ver a Moisés la tierra prometida. Y de alguna manera Dios le está diciendo a Moisés, voy a cumplir mi promesa. Tú no vas a entrar, tú no los vas a introducir, pero yo sí voy a introducir al pueblo. Sí les prometí y les voy a cumplir. Y quiero que veas lo que le espera a este pueblo que tú de alguna manera sacaste desde Egipto. Mira, lo has traído ya a las puertas de la tierra prometida, de esta tierra que fluye leche y miel. De alguna manera esto le servía de consuelo a Moisés. Él no iba a poder entrar, pero su descendencia sí. El demás pueblo sí. Ahora dice, Dios los lleva a la cumbre del Pisga, que mira hacia el desierto, para que miren de dónde fueron sacados allá. Porque desde el Pisga, hermanos, esa cumbre alta, podían ver hacia el desierto, de donde habían salido, de donde venían, pero a la vez podían ver la tierra prometida. Para que miraran de dónde habían sido sacados, de dónde venían, pero también hacia dónde iban, hacia dónde van, porque desde allí se podía contemplar la tierra prometida. Dios permitió a Moisés ver la tierra prometida desde las alturas del Pisga, según Deuteronomio 34:1. Usted puede corroborar ahí, Deuteronomio 34:1. Sí, hermanos, a veces Dios quiere que miremos de dónde venimos, pero sobre todo que miremos hacia dónde vamos. En la escuela dominical hablábamos de que Dios nos sacó, de los lugares que Dios nos sacó, no sin decir o especificar, ¿verdad? Porque cada quien sabe de dónde Dios la sacó, de dónde Dios lo sacó. Y no debemos olvidarlo, no para deleitarnos nuevamente allá, no, al contrario, para que ya no volvamos a esa situación, a esa condición. Es bueno que recordemos de dónde Dios nos sacó, para que seamos agradecidos con Dios constantemente y a la vez para que miremos hacia adelante. De modo que si alguno está en Cristo, dice Pablo a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es, nueva creación es. Las cosas, ¿qué? Viejas pasaron, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Ya no te quedes en el pasado. Mira hacia adelante. Por eso dice el apóstol Pablo a los colosenses y nos dice a nosotros, por supuesto, porque
estas palabras no solamente son para los que vivían en Colosas hace 2000 años, sino son para nosotros que vivimos ahora aquí en Tijuana y para todos aquellos que están mirándonos de cualquier parte de la República o de cualquier parte del mundo que vean esta exposición. Dios nos está diciendo allá en Colosenses 3, 1 al 4, si pues habéis resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces, dice, también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Hermanos, así es que tenemos que seguir hacia adelante. ¿Habrá pruebas? ¿Habrá luchas? Sí, porque todavía estamos o pertenecemos en lo que se conoce como la iglesia militante. Se le llama militante porque todavía estamos en la lucha, porque todavía tenemos pruebas, porque todavía tenemos que sobreponernos a situaciones difíciles, que a veces está en juego nuestra fe, está en juego nuestra confianza en Dios. Estamos en la lucha. Pero llegará el día, hermanos, en que Dios nos llame y entonces pasaremos a ser parte de la iglesia triunfante. Y entonces ya nada ni nadie, ¿verdad? Si ya desde ahora, dice Pablo en Romanos capítulo 8, que ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús mientras estamos en esta vida, con mucho más razón, hermanos, cuando ya estemos en la presencia de Dios, nada ni nadie podrá separarnos de Él. Ahora a veces hay cosas que nos alejan por un tiempo de Él, pero entonces ya no habrá nada que nos pueda alejar de Cristo. Amén. Pues mientras llegue ese tiempo, hermanos, esforcémonos, como decía Moisés a Josué, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Que así sea.